Bien, jóvenes, hoy día vamos a pasar la clase en lo que se refiere a la organización del trabajo de investigación. A pesar de que ustedes están en el primer semestre, sin embargo ya tienen que tener conocimiento de lo que es el trabajo de investigación. Tal como se define, la investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico. Esto implica la necesidad de organizar y planificar todo el proceso investigativo. La organización y programación de la investigación consiste en proyectar el trabajo de acuerdo con una estructura lógica de decisiones y con una estrategia que oriente el modo de obtener datos adecuados al tema de la investigación. Entonces, en resumiendo, vamos a indicarles a ustedes la organización del trabajo de investigación, que se empieza con la formulación de un problema, ¿no? Hay que hacer una fase exploratoria. En el caso de sociología, por ejemplo, consultas y recopilación documental, consulta de mapas, contacto global o primer abordaje de la realidad, consulta de informantes claves. Los informantes claves son los que les dan a ustedes la información. Se hace un diseño de la investigación, se elabora un marco teórico, se coordinan algunas tareas, se forma un equipo de investigación, se diseña la elección de los instrumentos metodológicos para la consulta del trabajo de investigación. Y obviamente pues tienen que tener la elección de una muestra, ¿no? Después se hace un esquema presupuestario de lo que y administrativo de lo que se va a requerir, y organizamos también el trabajo de campo, ¿no? Para ver qué instrumentos y procedimientos vamos a utilizar. Puede ser en una comunidad, ¿no? Hacer un trabajo de investigación, por ejemplo, en una comunidad, para obtener y recopilar datos. Y obviamente, como un último paso, clasificación, se clasifican los datos mediante la codificación y tabulación de los mismos, ¿no? Es decir, que toda la información recopilada tenemos que procesarla, codificarla y tabular los mismos. Después se hace un análisis, elaboración e interpretación de datos. Todo ese trabajo de campo donde han ido a recoger datos, hay que analizarlos e interpretarlos. Y luego finalmente se hace un informe que contiene los resultados de la investigación. La organización del trabajo de investigación consiste en disponer de todas las operaciones necesarias para su realización. No se puede lanzar a hacer un trabajo de investigación sin una preparación adecuada, que puede demandar luego más tiempo que el efectivo, ¿no? A veces no lo organizamos ni lo planificamos y vamos a tardar más tiempo
y muchas veces no se dispone de los recursos también, ¿no? Entonces, en una investigación bien preparada, es necesario, digamos, que ustedes sepan que una investigación tiene un costo muy elevado con relación a los beneficios o resultados obtenidos. ¿Qué preguntas nos podemos formular o qué problemas podemos plantear en un trabajo de investigación? Existen muchas preguntas que nos podemos formular, ¿no es cierto? Sobre un tema. Puede ser las preguntas del qué, que están referidas a los conceptos, a los paradigmas sobre el problema, ¿no? O sea, tenemos que plantear bien concreto el tema, el para qué de esa investigación es el objetivo, el por qué del problema es la situación problema, o sea, describir la situación, dónde vamos a hacer la investigación, en qué área, cuándo la vamos a hacer la investigación, qué métodos y técnicas vamos a utilizar, quiénes van a participar en ese equipo de trabajo de investigación y con qué financiamiento o de dónde vamos a sacar los recursos económicos. Entonces, hay varias preguntas que nos formulamos antes de desarrollar la investigación ya, por ejemplo, en el campo, cuando se van a recopilar información en una comunidad o en un municipio o en el lugar donde se tiene que investigar. Entonces se parte con la formulación del problema, ¿no? Ese problema hay que describirlo, caracterizarlo bien, y el problema tiene que ser preciso, no ampliarse mucho. La formulación del problema es el primer paso del proceso de investigación. El trabajo científico consiste fundamentalmente en formular problemas y tratar de resolverlos. Consecuentemente, el trabajo de investigación comienza con la formulación del problema y se extiende por una serie de fases hasta encontrar respuestas que pueden ser válidas o no. Luego, una buena formulación del problema delimita la investigación, ¿no? Hay que ponerle límite, eso no es a dejarlo así amplio, sino que mientras más lo precisemos, mejor. Entonces, una buena formulación del problema delimita la investigación y le sirve de guía. Entonces, planteado el problema, hay que subdividirlo en cuestiones implicadas o subproblemas, tanto como sea posible. Esto significa explicitar los aspectos, factores o elementos relevantes relacionados con el problema a investigar. Entonces, no olvidemos que la formulación del problema tiene que ser específica, precisa y bien operativo el trabajo científico. Ahora bien, la investigación social, como toda investigación científica,
No puede convertirse en una simple acumulación de datos carentes de significado. Necesita, como hemos dicho antes, de los iluminantes contactos de la teoría, que ordena y da sentido a los hechos. Los fenómenos sociales deben ser observados sabiendo qué se quiere buscar y cómo se puede buscar. No todo problema puede ser investigado científicamente, y aquellos que son susceptibles de estudiarse por este procedimiento deben ser formulados en relación con un marco teórico, pero formulados en forma concreta y de modo que revele lo esencial del asunto. Digamos también que no basta con plantear el problema, hay que estudiarlo, y este estudio ha de hacerse conforme a los procedimientos y exigencias del método científico. No siempre es posible formular los problemas en forma clara, precisa y manipulable. Esto es propio de la naturaleza misma de la investigación científica, de sus dificultades y de sus complejidades. La capacidad de plantear problemas es una señal de posesión del genio científico. En efecto, advertir problemas que los demás pasan por alto, plantearlos con claridad, encajarlos en un cuerpo de conocimiento, resolverlo con el máximo de rigor posible, proponiéndose primordialmente enriquecer el saber. Tales son los cometidos del investigador científico, problematizador por excelencia. Los problemas no surgen, no se nos dan impersonalmente. Somos nosotros con nuestros conocimientos y nuestros prejuicios quienes los formulamos. Mientras unos pasan sin detenerse frente a determinadas cuestiones, el investigador los problematiza. Entonces, el proceso tiene varias fases, ¿no? Entonces, la primera interrogante para nosotros es: ¿cuál es el problema? Este es el punto de partida. Consiste en identificar el problema, plantearlo y delimitarlo. Después se plantea otra interrogante: ¿cuáles son los datos del problema? ¿Cuáles son los aspectos o elementos principales del problema? Se trata de expresarlo con claridad, precisión, mediante la descomposición dimensional del problema, estableciendo sus constituyentes variables o dimensiones. ¿Qué se ha dicho sobre el problema? Estudiar la literatura sobre el tema, ¿no? Buscar, pues, ¿no?, una bibliografía sobre el tema. ¿Cuáles son las relaciones entre los diferentes aspectos del problema? Entonces ahí traducir la pregunta o preguntas con qué se formula el problema, expresándolo en variables manipulables y susceptibles de verificación empírica. ¿Está suficientemente definido el problema? A veces creemos que está bien definido. Se trata de evitar el equívoco en el uso de los conceptos. Hay que definir claramente el alcance que se da a los términos que definen el problema. ¿Qué solución se busca? Es lo que determina el para qué de la investigación. Entonces, esas son las fases o criterios para formular adecuadamente un problema. ¿Cómo delimitamos
cómo hacemos la delimitación del tema. Entonces, del tema de investigación. Una buena formulación del problema implica siempre la delimitación del campo de investigación, es decir, establece claramente los límites de tiempo y espacio. O sea, hay que delimitarlo en el tiempo y en el espacio. En el tiempo quiere decir el año o el periodo que vamos a investigar, si se trata de investigar la historia, por ejemplo, de Bolivia o historia en un departamento, en un municipio, en una comunidad. Entonces, poner el tiempo y el espacio en qué lugar vamos a hacer la investigación, ¿no? Todos los fenómenos, hechos y problemas sociales se dan en el espacio y en el tiempo. Entonces yo puedo investigar un periodo, 1 año, 2 años, ¿no? Puedo investigar una parte si en una comunidad, puede ser un barrio, dos barrios, 2 comunidades. Entonces ahí estamos delimitando, ¿no? Las probabilidades de investigar, de no perderse en la investigación tienden a ser mayores. Por ello es imprescindible delimitar en tiempo y en espacio. Por ejemplo, podemos decir en forma general la delincuencia, pero que la delincuencia en niños, no sé, la delincuencia de jóvenes, ¿no? Y la delincuencia de qué año, de qué periodo, de qué fecha, de qué mes. Entonces, si hablamos de la delincuencia juvenil, por ejemplo, acotamos un aspecto de la delincuencia, pero incluso así la formulación es vaga. Hay que plantearlo de forma más limitada en términos de delincuencia juvenil. Y algunos ponemos la delincuencia, bueno, ese es el título, pero si queremos precisar, decimos, bueno, la delincuencia juvenil. ¿Dónde? En Bolivia, tenemos que decir dónde, ¿no? En un barrio. Entonces, fíjense que todavía eso no es suficiente, no es específico como para abordar una investigación, puesto que no está delimitado el qué ni el para qué de la investigación. Entonces, se pasa a un paso que se llama la fase exploratoria, ¿no? Que es la consulta y la recopilación documental, contacto global y búsqueda de referencia. La fase exploratoria comprende 4 tareas principales: consulta y recopilación documental, revisión de literatura, consulta puede ser de mapas, contacto global, los primeros abordajes de la realidad, consultas de informantes clave. Informantes clave son los que nos dan la investigación, que conocen el problema. Consulta y recopilación documental consiste en ponerse en contacto con esta parte de la realidad que se ha de investigar y en la que se ha de actuar a través de lo que otros vieron o estudiaron de ella. Los documentos son hechos o rastros de algo que ha pasado, de ahí como testimonios que proporcionan información
datos o cifras constituyen un tipo de material muy útil para la investigación social. Se trata también de consultar libros, revistas, de investigaciones realizadas, informaciones publicadas, documentos escritos, estadísticas, por ejemplo, en el censo, eso, ahí están todas las estadísticas, ¿no? Mapas, revisar periódicos, etc. Entonces, esta consulta debe realizarse en lo posible antes de iniciar el trabajo de campo. Constituye una tarea ardua y laboriosa y puede resultar a veces un desgaste innecesario de energía cuando no se selecciona debidamente el material conforme al problema o al aspecto que se desea estudiar. Entonces, hay diferentes clases de documentos, ¿no? Hay, por ejemplo, fuentes históricas, fuentes estadísticas, ya sea que pueden consultar estadísticas locales, regionales, provinciales, nacionales e internacionales también, ¿no? Hay estadísticas que se publican a nivel internacional, entonces también esa es una fuente de documental de consulta, ¿no? Hay memorias y anuarios, ¿no? Informes y estudios que se han hecho. Hay archivos privados también y documentos personales, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, la prensa, los diarios, los periódicos, las revistas, los boletines. Entonces ahí tenemos mucha información que nos puede servir de acuerdo al tema que han elegido. Y otras fuentes, documentos indirectos, ¿no? Para consultar, ¿no? Que son también útiles, ¿no? A veces existe información o existe información acerca de una comunidad, no siempre. También hay bastante información, ¿no? También las gráficas son muy útiles, ¿no? A veces se publican en diferentes documentos y nos puede servir hasta las grabaciones. Entonces, la revisión de la literatura es para qué se hace, cuáles son los objetivos específicos de la revisión de la literatura. Esta tarea de revisión de la literatura referente al tema de investigación como labor preliminar tiene una serie de propósitos bien definidos. Informar acerca de lo que se ha dicho. No es que el tema de investigación es uno y el contenido es otro, no es así. Entonces, informar acerca de lo que se ha dicho y de lo que se dice sobre el tema o problema en cuestión. Proporcionar una orientación inicial que permita una mejor formulación y delimitación del problema. Hay veces que no lo tienen bien definido, pero ya cuando hacen una revisión de literatura, pueden formular mejor su problema. Evitar la búsqueda de datos e información ya obtenido, no investigar, lo que ya está investigado, a eso me refiero. ¿Qué consultar y cuánto también, ¿no? La revisión de la literatura sobre el tema no se reduce a consultar solo libros, sino que implica además la búsqueda de información, por ejemplo, en revistas especializadas, otros estudios de investigación, ¿no? Ensayos, informes,
hasta las tesis de grado que realizan los estudiantes en su modalidad de graduación sirven. Hoy sobre cualquier tema o problema la literatura disponible es abundante, ¿no? Con el internet ustedes pueden investigar muchísimos trabajos, otros trabajos de investigación, ¿no? Que les va a servir bastante. Entonces, y uno tiene que mencionar cuáles son las fuentes de información bibliográfica que han utilizado, qué fuentes pueden proporcionar, o sea, que sea útil y relevante, ¿no? No también, no recopilar datos en forma ampulosa que no tiene nada que ver con el tema. Y bueno, todos los libros, por ejemplo, son de consulta, son documentos primarios, son documentos originales que proporcionan datos de primera mano, ¿no? Las publicaciones en periódicos también son documentos primarios, como revistas y boletines. Los informes científicos también. Entonces, como les decía, también las tesis o monografías también a veces hacen como modalidad de graduación. Sus compañeros hacen monografías. Entonces, eso lo consideramos como documentos primarios, ¿no? Hay que consultar también documentos secundarios que proporcionan datos sobre cómo y dónde hallar fuentes primarias. Esto es donde hallar información. Aquí tenemos que mencionar los catálogos, por ejemplo, que contienen descripciones bibliográficas con información suficiente para acceder a documentos escritos, ¿no? Entonces, documentos secundarios hay muchísimos. Hay obras de referencia también y consultas. Se trata de obras que abarcan temas diversos dentro de los cuales pueden encontrarse referencias a cuestiones que son de interés para el investigador. Por ejemplo, las enciclopedias, ¿no? Los diccionarios, las guías, son obras de referencia y de consulta también. Muchas veces usamos muchísimo el diccionario, ¿no? Cuando no entendemos algo, utilizamos también el diccionario. Entonces, otras fuentes documentales están las bibliotecas, ¿no? Entonces hay que acudir a varias bibliotecas. Hay centros de documentación de archivos también. Hay lugares donde tienen banco de datos. Entonces, todo eso sirve como consulta especializada sobre un tema, ¿no? A veces nos es difícil encontrar, pero al final, si sabemos dónde encontrar la información, vamos a lograrlo. Entonces, no olvidar que una cosa es la biblioteca, donde hay una serie de documentos de donde el lector debe buscar la información que necesita, ¿no? Entonces, eso no es fácil. Hay que buscar también la investigación porque cuesta, ¿no? Entonces, se trata de ver y conocer también un poco el esquema comparativo de las funciones que cumplen, ¿no? Estos documentos
¿no? Como los libros, las revistas. Y, qué función cumplen, por ejemplo, los bancos de datos, los centros de documentación, las bibliotecas. Entonces, hay que conocer un poquito dónde podemos ir a consultar. No es sencillo, pero es un trabajo que mientras ustedes tengan más información sobre el problema, no nos vamos a ir desviando. Eso hay que hacer, ¿no? Muchas veces ficha de un libro, ficha de un artículo, ficha de un artículo de periódico, ficha de extractos de libro, documentos, ficha de una entidad, por ejemplo, ficha de material, también hay material audiovisual, ficha de un disco, ficha de una película, etcétera, dependiendo de qué es el tema de investigación, ¿no? Lo importante es que ustedes sepan cómo hacerlo, esta parte de consulta o referencia bibliográfica. Cómo hacerlo. No basta un listado de referencia, hay que extraer lo esencial para tener disponible toda la información relevante para la investigación. Hay veces que yo les digo, bueno, van a hacer un trabajo de investigación por grupo y ustedes van a elegir el tema y ya, lo eligen el tema y cuando vienen a la otra clase a veces lo han cambiado el tema. ¿Por qué? Porque han consultado a expertos, especialistas, han leído, han visitado de repente la biblioteca y eso les ha permitido formular de nuevo el problema. Entonces de eso se trata, que ustedes sepan que hay varias fuentes de consulta, ¿no? No se olviden también, a veces los mapas son importantes, mapa de división política, mapa hidrográfico, mapa de relieve. Por ejemplo, cuando van a una comunidad necesitan tener esa información, por dónde pasa el río, cómo es la topografía del terreno, cómo es el clima, un mapa etnográfico, puede ser un mapa de densidad de población, mapas de formas de utilización y modos de ocupación, por ejemplo, del suelo. A veces queremos saber los tipos de suelo que hay en ese lugar, ¿no? O también ahí les va a decir qué cultivos se producen. Entonces, hasta los sistemas que utilizan de producción. Entonces, los mapas también son importantes. Entonces, lo importante es consultar, estar más cerca de la realidad o del tema que van a investigar. Nada puede reemplazar un contacto directo de observación con su campo de estudio, ¿no? A veces visitamos antes el lugar. Imagínense, por ejemplo, si yo voy a una comunidad, entonces puedo recopilar antelaamente información. De eso se trata, ¿no? Entonces, ahora bien, la tarea es realizar el contacto global. Cabe hacer dos advertencias principales. La observación no debe ser totalmente espontánea y casual. Un mínimo de intención de organización y de control se impone en todos los casos para llegar a resultados válidos, ¿no?
O sea, no es nomás hacer desorganizadamente, ¿no? Hay que tener una organización para todo, para, para llegar a resultados pues válidos, ¿no? Por lo menos hay que saber en líneas generales qué se quiere hacer, tanto en la investigación como en el proyecto o programa de acción. Y esto predispone a captar determinados aspectos de la realidad con referencia, con preferencia, mejor dicho, sobre otros, ¿no? No hay que limitarse a la observación simplemente, también hay que consultar a la gente, ¿no? A veces dan bastante información. En general se trata de consultar a personas y también a entidades, ¿no? Presumiblemente dotadas de información válida, por ejemplo, lo que se llama los dirigentes, los sindicatos, las cooperativas, tienen un representante ahí que les puede dar los municipios, el alcalde, le puede dar información válida y útil, ¿no? De cara a programar o a realizar el trabajo. Hay que recoger toda la información posible, pero evitando sesgo en esa información, no desviarse. Para ello hay que recoger referencias y datos que proporcionan personas con diferentes opiniones o puntos de vista. A veces, a ver qué dice este o qué dice el otro, ¿no? Entonces preguntamos a unos y a otros. También eso es cuando hacemos un trabajo de observación. Utilizamos la técnica, por ejemplo, de observación en el campo. También podemos hacer entrevistas informales que se realizarán con puede ser con las personas que están en la calle. Hay que conversar con ellos, con la gente, conocer lo que piensan, lo que desean, lo que aspiran, cuáles son sus conflictos, sus luchas, sus esperanzas. Entonces también recopilamos esa información para ver qué piensan y cómo actúan, ¿no? Hay que recoger información de los responsables, por ejemplo, los políticos, los sindicatos, los de educación. Entonces también pueden dar información. Sobre todo de ciencias sociales es así, ¿no? Que tiene que estar vinculada con el ámbito o sector en donde se realizará el trabajo, ¿no? Si me interesa, por decirle, un ejemplo hipotético, si el problema es la papa, digamos, o las plagas de la papa, no voy a investigar yo, no voy a consultar a los que se dedican a producir tomate, ¿no? Tendré que preguntar a todos los productores que se dedican a producir papa. Entonces, a veces distorsionamos la realidad. Bien, bueno, y también están como les decía yo, esos son los informantes clave, ¿no? Porque ellos nos ponen en contacto con la realidad. Y hay 4 tipos de informantes clave, ¿no? Los funcionarios, los técnicos que realizan tareas de investigaciones relacionadas de manera directa, puede ser, o indirecta con el motivo de estudio, pues, ¿no? Después están los profesionales también que disponen de información pertinente y relevante. Están los líderes, los que le decía yo, los que están, por ejemplo, organizados en cooperativas o sindicatos, ¿no?
líderes o dirigentes de organizaciones del pueblo. Pueden haber otras instituciones, ¿no?, en el pueblo, en un lugar que nos pueden dar información. Entonces la gente del lugar, del pueblo también, que es como una especie de memoria de lo vivido, ¿no?, colectivamente, por un conjunto de personas, pero cuya historia no ha sido registrada. Entonces ellos les pueden contar, por ejemplo, la historia del pueblo, o sea, qué se producía, digamos, o qué se produce ahora, ¿no?, porque todo va cambiando. Y ellos conocen, pero no tienen registrada la información. Entonces se hace ese tipo de consulta con la gente del pueblo. Entonces, para usar este procedimiento basado fundamentalmente en las técnicas, como la entrevista, ¿no? O sea, usamos también la entrevista en este caso a ciertas personas. No a todas, ¿no?, sino tenemos que saber a quiénes vamos a entrevistar. Mientras se realiza el contacto global, conviene ir detectando o identificando a las personas que pueden ser informantes clave, a ver quiénes nos pueden dar la información. Entonces, para eso, para recopilar la información, podemos utilizar la entrevista, la encuesta, los cuestionarios, que son instrumentos para recopilar información. Por medio de alguna de estas técnicas se hace conocer al informante qué tipo de información se requiere, ¿no? A veces también preguntamos otras cuestiones que no tienen nada que ver con el problema, ¿no? Entonces ahí también tenemos que ser bien concretos y bien delimitados, no desviarse mucho. Entonces, estas técnicas tienen sus ventajas y desventajas también. Entonces uno lee cuáles son las ventajas, por lo menos hacer una lista resumida de lo que es la entrevista, de lo que es la encuesta y de lo que es el cuestionario, ¿no? Sus ventajas y desventajas también, para saber. O sea, para cada caso concreto se ha de saber cuál es la técnica que se va a usar, ¿no? En términos generales nos inclinamos a veces a utilizar las entrevistas, que es lo más fácil, porque muchas veces cuando vamos al campo no estamos más que un día, 2 días, ¿no? Y uno rápido tiene que ir ya sabiendo a quién va a entrevistar. También hacemos llenar un cuestionario, ¿no? No tiene que, a los informantes clave, a veces quieren, otras veces no quieren llenar el formulario, pero son útiles, ¿no? Por eso anotamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de estos instrumentos para la recopilación de información, ¿no? A veces resulta fácil alguna de estas técnicas para obtener información y para establecer pistas que permiten recurrir a fuentes inicialmente no previstas, ¿no? Luego tenemos que hacer un diseño de investigación. Un diseño de investigación donde estén establecidos los objetivos de la investigación. Hay que dar un paso más y ver cómo organizar el conjunto de operaciones básicas que permiten llevar adelante el proceso de investigación. El término diseño se aplicó tradicionalmente a las artes decorativas y luego se extendió a la producción industrial, ¿no? Y así se ha ido utilizando.
esta, los diseños, ¿no?, de investigación. En otro caso se utilizó para designar la ordenación de los elementos o partes básicas de los materiales o conceptuales también requeridas para la producción de cualquier objeto o estructura. En metodología de la investigación, que es donde nosotros lo aplicamos, es donde aplicamos el término, sirve para designar, o sea, el diseño de investigación, ¿no?, el esbozo, esquema, prototipo o modelo que indica el conjunto de las decisiones o también pasos y actividades a realizar para guiar el curso de una investigación. Bueno, y hay que elaborar un marco teórico. Ese marco teórico, que es el qué, tenemos que entender bien qué es el marco teórico, ¿no? Son todas las teorías con respecto a un tema, ¿no? El marco teórico no surge de la mente del investigador o del equipo de investigación a partir de la nada, ni como fruto de las tareas preparatorias de la investigación. Todo marco teórico se elabora a partir de un cuerpo teórico. Entonces, a ver qué dice un investigador, qué dice otro investigador, ¿no? Se comparan las teorías. A veces son coincidentes, ¿no? Para esta tarea se supone que se ha realizado la revisión de la literatura existente sobre el tema de investigación. Entonces, el marco teórico, el marco de referencia, implica elementos teóricos, categorías y conceptos, ¿no? O sea, teorías generales. Implica conocimiento empírico, acumulado y sistematizado. Y el marco de referencia varía según las diferentes interpretaciones y enfoques que se tienen de la realidad. Entonces hay que establecer un marco teórico que responde podemos decir que en el marco teórico se expresan las proposiciones teóricas generales, las teorías específicas, los postulados, los supuestos, las categorías y los conceptos. Bien, eso sería con referencia a este tema, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de cómo es el proceso de investigación. Y obviamente se convierten en un equipo de investigación y son a veces asesores del proyecto. ¿Cuál es el diseño entonces? Vamos a resumir de que, por ejemplo, para la encuesta no es cualquier persona que la realiza. ¡Anda a ver, están tocando la puerta! Van a disculpar, jóvenes. Entonces, ustedes para este tema pueden leer el libro de técnicas de investigación de Ezequiel Ander. Entonces, hay que tener bien claro, jóvenes, qué fenómeno se va a estudiar,
cuál es el objetivo de la investigación, si vamos a necesitar recursos financieros o qué equipo humano especialista que realizará la investigación o quiénes nos pueden cooperar. Ya, entonces es un tema interesantísimo para ustedes, sobre todo que tienen que dedicarse también a la investigación, ¿no? Todo profesional tiene que saber cómo es el proceso de investigación y cómo se hace el trabajo de campo. Importante, a veces los llevo yo al campo y allá se pierden, no saben qué es lo que van a hacer. Es bueno que ustedes se preparen bien en caso, por ejemplo, que tengan que ir a una comunidad, ¿no? No hay que irse sin nada, tenemos que prepararnos bien, ¿no? Tener bien claro cómo vamos a obtener y recolectar los datos, si vamos a usar la observación, si vamos a usar la técnica de la entrevista, la técnica del cuestionario, la recopilación de información. Que me espere. Entonces, un trabajo que hay que organizarlo antes de ir al campo. Terminadas las tareas de recogida de datos, hay que volver otra vez al trabajo de gabinete, que se llama, ¿no? Que es el procesamiento de los datos. Esta es la última fase. Podemos distinguir en esta parte 3 tareas principales, ¿no? La codificación y tabulación de los mismos, que se llama, es la labor de cómo clasificar a veces los datos, ¿no? Porque muchas veces lo hacemos manual y tenemos que ordenar esos datos. Y hay que hacer después un análisis y una interpretación de los datos. A ver si hemos logrado el objetivo, ¿no? de la interpretación es buscar un significado más amplio a las respuestas mediante su trabazón, como dicen, con otros conocimientos disponibles, generalizaciones, leyes, teorías. Se trata de poner los datos en una perspectiva de contexto, de relaciones mutuas que permitan profundizar la comprensión, ¿no? En este punto necesariamente hay que referirse a las leyes, teorías que existen para explicar y atender. Bien, entonces esa es la parte que yo quería explicarles. Tienen que saber cómo es la organización del trabajo de investigación, ¿no? Entonces yo repito nuevamente, resumidamente, para concluir, hay que hacer una formulación del problema, hay que hacer una fase de consulta, de recopilación de información en documentos, en diferentes fuentes, ¿no? Hay que hacer el diseño de la investigación, ¿no? Que se trata de elaborar el marco teórico, constituir el equipo, coordinar las tareas y de repente determinar hasta la muestra, porque de una comunidad uno puede, por ejemplo, seleccionar su muestra, ¿no? Puede ser
un, un grupo de personas, un grupo de agricultores, o qué tipo este, o sea, de qué tamaño va a ser nuestra muestra, ¿no? Porque podemos, por decirle, entrevistar a todos los de una comunidad, pero no, a veces no es posible, entonces uno toma una muestra ahí. Luego el trabajo de campo, que implica la preparación ya en el campo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer allá cuando lleguemos al lugar donde vamos a hacer el trabajo de campo? Y bueno, un trabajo de gabinete que es ya clasificar los datos, analizar e interpretar los datos y hacer un informe que contiene los resultados de la investigación. Eso es todo, jóvenes. Y reiterarles que siempre formulamos preguntas, ¿no es cierto? Del qué, del para qué, del por qué, dónde, cuándo, cuánto, cómo, quiénes y con qué. Por ejemplo, con qué financiamiento, por ejemplo. ¿Quiénes, con qué equipo humano? ¿No? ¿Cómo? Ahí serían los métodos y técnicas. ¿Cuándo? Sería el cronograma, pues, del trabajo. Es como cuando uno va a viajar, dice, ¿cuándo voy a ir al año? En julio. Entonces eso es el cuándo, ¿no? Establecer un cronograma. Bueno, ¿dónde? Ya saben en qué zona, qué comunidad, en qué municipio van a hacer. Y bueno, les dije que hay que, el para qué viene a ser el objetivo de la investigación. Y el por qué es el problema, ¿no? Entonces ahí se involucra todas las interrogantes para hacer un diseño de investigación. Entonces ustedes pueden revisar el libro de Ezequiel Ander en la página 139 hasta la 175. Entonces, toda esa información que está ahí habla sobre cómo organizar el trabajo de investigación. Eso sería todo. Y nos estaremos comunicando la siguiente semana. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.